Entrevista a la inventora de la funda silla coche universal, impermeable y transpirable. Hola inventores, inversores y empresarios. Hoy estamos aquí con María Ángeles, inventora de la funda silla universal, impermeable y transpirable, que ya conocéis mucho, que lo hemos ido hablando en redes sociales, en nuestros canales, ya lo conocéis. Muy buenos, María Ángeles. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos concedes, te la agradecemos un montón. Y nada, pues si te parece, comenzamos. Y nos gusta siempre comenzar con cómo se te ocurre esta idea, porque al final nos sirve para ponernos en materia y bueno, y que otros inventores también se les ocurran otras ideas, ¿no? Bueno, esta idea la verdad que fue pura necesidad. Total, es decir, tengo 2 niños y uno de ellos, el pequeño, pues el pobre cada vez que viajaba tenía un poco de... se mareaba, por lo cual, bueno, pues la silla siempre estaba sucia, siempre estaba oliendo mal y era un trabajo arduo el desmontar sillas, tenía 3 sillas para los coches, sobre todo pues eso, poder que a él lo tengo que cambiar, pero bueno, al final la silla tenía que desmontarla entera, lavarla, tenderla, me quedaba sin sillas, así que bueno, fue así. Nos queda entonces claro la otra pregunta que te iba a hacer, los problemas que resuelve. El problema que resuelve está claro, que cada vez que tienes un viaje, pues tienes que, vamos, se lía gorda, ¿no? En un principio está para eso, pero la verdad es que siendo sincera creo que al final esta funda puede hacerse como algo ya para, en general, es decir, para todas las sillas, para que se ponga para uso diario, aunque el niño no tenga ningún tipo de... Sí, claro. Sí, nosotros claro. en nuestra silla tenemos tu funda precisamente por eso, porque no sabes cuando el niño, o sea, ya mis hijas han aprendido a hacer pis ellas solas, pero hay algún día que se las puede escapar y entonces, claro, si se las escapa ese pis, pues o vomitan ese día, pues nunca vas a tener, no vas a estar preparado de hoy justo va a hacer pis, entonces tú lo dejas preparado todos los días y el día que se hace pis o vomita o cualquier cosa ya lo tienes la silla preparada, ¿no? Y entonces lo tienes. Claro, y aparte que, hombre, ya los padres creo que somos muy exigentes y cogemos sillas que son sillas ya contundentes para el coche y ya pues lo que quieres es que te aguante la silla lo máximo posible, que esté lo menos sucia posible, que no huela. Yo creo que al final es algo para uso diario. Eso sí. Yo me acuerdo de un verano que me tocó limpiarla porque había vomitado mi hija y es que se prepara gorda, porque la verdad que te toca no solo limpiar la funda, sino tienes que desmontarla, tienes que, bueno, o sea, acabas y acabas, o sea, por mucho que intentes limpiar, te lo tienes que currar mucho para quitar todo el olor. Si no es que, o sea, antes de tener tu funda impermeable, te lo tienes que currar mucho porque, claro, el vómito sí que acaba transpirando y lo que son las almohadillas empapan. Entonces, sí. Yo cuando nos llamaste me diste buena alegría porque dije, iba, pues fíjate que a mí se me había ocurrido esa situación y había tenido un vómito de mi hija y no se me había ocurrido como inventor y nos llamaste y... Pero esta es desesperación. Bueno, y decir que sirve para vómitos y también para pises. Quiero decir que cuando justo en la etapa en la que el niño le quitas el pañal, tienes que, cada vez que viajas y no tienes esta funda, pues tienes que andar con mucho cuidado también. Entonces... O incluso cuando le das el biberón, para que hay veces que cuando son bebés, pues le das el biberón de agua o lo que sea para que se entretengan, porque tienen sed. Si es que al final creo que quita mucho, o sea, es lo que te decía, creo que es una funda que creo que se va a imponer de forma natural y de forma diaria, aunque tus hijos no tengan esa casuística, porque al final de lo que se trata es de que la silla se mantenga lo más limpia posible, porque a él o al niño, como tú dices, no lo controlas y tienes que cambiarlo, cuentas con ello, pero la silla, pues te quitas ese trabajo. ¿Y qué pensabas que era inventar antes de conocernos? Es decir, ¿qué pasos creías que había que hacer? ¿Qué pensabas que era el mundo de los inventos? A ver, yo antes de saber nada de todo esto sí tenía claro que, pues porque, hombre, tengo conocimiento pues de que había que patentar, eso lo tenía claro si no quería que la idea pues pudiese sacarla otra persona, ¿no? Al final... Pero evidentemente no tenía ni idea de todo lo que conlleva, de toda la documentación, de todos los permisos. Es complicado. Sí, porque claro, al final un inventor al principio se imagina, pues eso, patentarlo, pero no va más allá, ¿no? Y claro hay que hacer no lo que sabes es el que diseño, todo lo que conlleva prototipo, ni el tiempo. Claro, sí.
Hay que hacer, bueno, pues al final son pasos técnicos que nosotros para eso estamos, para echaros una mano. Son pasos técnicos de diseñarlo, prototiparlo, patentarlo y luego comercializarlo y venderlo en todo el mundo, ¿no? Eso es un poco. Hombre, para mí a día de hoy ha sido lo mejor que he hecho. Es decir, no tengo duda ninguna de que la opción que cogí fue la mejor. Entonces, para mí estoy súper contenta porque si yo me tengo que preocupar ya bueno, del producto, de cómo lo quiero, bueno, al final es lo que te interesa, lo que me gusta, ¿no? El ver alguna idea tuya ya hecha y cómo le vas dando forma. La otra parte que es mucho más técnica, mucho más a lo mejor engorrosa, que la hice con vosotros, fue genial porque no me tuve que preocupar absolutamente de nada. Bueno, María Ángeles, ¿y cómo puedo ayudar este invento a la sociedad? ¿O a las madres o a los padres? A ver, yo cuando lo pensé, en patentarla y sacarla, pensé y estaba segura de que era algo que iba a funcionar muy bien a la gente que tenía la casuística que yo tenía y a la que no, porque todos al final le ponemos la funda a las sillas, pero es cierto que es una funda que se va a imponer de forma natural como ha hecho la funda de los colchones para los niños, es decir, esta tela, por la casuística que tiene, que es transpirable, que es impermeable, al final es para que tengamos que estar lo menos preocupados posible por el hecho de que la silla se ensucie o no se ensucie, porque bueno, creo que es algo que nos va a ayudar día a día. Y sé que hay muchas familias y muchas personas que le va a venir súper bien porque aunque te venden muchos productos para muchas cosas, a los niños todavía son niños y hay que facilitarles las cosas y facilitárnoslas a nosotros. Sí, y luego al final a mí me parece muy importante tu invento porque el niño cuando vomita o pis, si ve que sus padres lo tienen controlado y cogen, cambian la funda, ponen otra y ya está, lo ven como algo normal y no se sienten tan mal, pero como el padre de repente vea que han montado un follón y que la silla se ha ensuciado muchísimo y ahora no sabe cómo limpiarlo, el padre se enfada, grita tal cual y eso lleva a que el hijo se sienta mal por algo que él tampoco puede controlar, como es vomitar o hacer pis en ese momento que él lo está aprendiendo, ¿no? Entonces lo veo importante porque si no los propios niños se llevan unas broncas tremendas por algo que ellos no controlan o tampoco tienen por qué. Entonces ven una situación ven una asociación que ellos no controlan y la ven como un caos que no tiene por qué ser tanto caos con este invento, ¿no? Que es al final coger, quitar la funda, poner otra, limpiar un poco si se ha manchado en alguna parte, pero no tiene más, o sea, es muy rápido. Para ellos ya es complicado porque solamente el hecho de que ellos vomiten es desagradable, a ellos les cuesta, el mío lloraba, o sea, ya solamente por ese simple hecho. Pero que ya tengas que parar, porque a nosotros nos ha pasado, es cierto, esto es porque me ha pasado, te tengas que parar de viaje a algún sitio, en una rotonda, debajo de un puente, a quitar la silla, a quitarle al niño, a todo eso, a limpiar la silla como puedes, al final el niño va sentado en la silla, que la has limpiado como has podido, pero evidentemente el olor no se va a ir y va a ir, el niño ya va en esa silla, o sea, es que no hay más, no puedes hacer nada más que limpiarla como buenamente puedes. Entonces yo creo que para mí cuando yo pensé en esto lo tenía claro, o sea, clarísimo, funda, silla, impermeable, transpirable. Era lo que yo quería. Yo he hecho lo que yo quería. Para mí. ¿Qué dirías a un empresario del sector que te esté viendo? Es un producto que se va a vender muchísimo y que en el momento que los padres lo vayan descubriendo y lo vayan probando, yo sé que va a ser algo que funciona a día de hoy, funciona muy bien y que se vende muchísimo. Va a tardar en el sentido, lo digo porque evidentemente se está comercializando a pequeña escala, ¿no? Ahora mismo. Bueno, a pequeña escala, pero ya tienes bastantes ventas todos los meses. O sea, claro, pero a pequeña escala de forma lo más... o sea, todavía estamos empezando y si quieres compartir las ventas que estás teniendo, pero vamos, estás vendiendo mucho todos los meses. O sea, no... Sí. Por eso digo que en el momento que esto empiece, imagínate, en grandes almacenes, o sea, sé que va a ser algo, pues que lo que yo he pensado siempre, que se va a vender muy, muy, muy bien, porque es un muy buen producto y es un producto que al final es un producto que se necesita. Lo necesitamos en el día a día, no lo necesitas puntualmente. Es algo que lo necesitas. Para una silla de viaje, pero me da igual. Yo lo he tenido en tronas también, en la silla de paseo. O sea, es que al final
es muy versátil. Fenomenal. Ya un inversor, tu call to action, si hay algún inversor que te esté viendo que le gustaría invertir o tener acciones de este proyecto o cualquier cosa, ¿qué le dirías? Que adelante, que va a hacer una muy buena inversión, porque es muy versátil y hay todavía hay muchas opciones con la funda. ¿Cómo tienes enfocado comercialmente el proyecto? Cuéntanos un poco qué cosas hemos estado haciendo, cuéntales a la gente que te está escuchando qué pasos se han hecho y bueno, un poco para que otras personas puedan ver los pasos que has desarrollado. Vale, bueno, desde la creación fue lo primero ponerme en contacto con vosotros, con la fábrica de inventos, para ver si os cuadraba y os parecía que el invento pudiese funcionar. Y una vez me indicasteis que sí que lo veíais factible, que lo veíais buena idea, pues empezamos con lo que fue la tramitación de toda la patente, los permisos y todo esto. Una vez que eso se hizo, yo lo que hice fue, como tenía tan claro lo que quería, pues yo, según lo que yo quería para mí, fui haciendo todos los pasos, pues el diseño de la funda, la tela que yo quería, el estampado que quería, todo. Y una vez que ya lo tuve todo, os lo presenté. Nada, que por cierto, tiempo, decir nada. que eso no hace falta, que nosotros también tenemos departamento de prototipado, que la gente que no tenga capacidad como tienes tú de hacer prototipos, también somos capaces de hacer prototipos textiles y de todo tipo. Sí, lo sé. Lo que pasa es que como yo lo tenía o sea, yo lo tenía en mi cabeza, nunca me había pasado, es la primera vez que me ha pasado, que tengo algo en mi cabeza súper claro y súper exacto de lo que yo quería, pues por eso decidí hacerlo yo y también porque es algo que para mí era viable. Evidentemente, si llega a ser un producto diferente, pues seguramente hubiese tenido que pedir ayuda, pero en este caso, como que bueno, que al final lo encontraba dentro de mi vida, podía encontrar un taller o podría encontrar la tela, ¿no? Y una vez que ya os presenté el producto terminado, creo que lo pasé por mail o por WhatsApp, ya fue cuando te pusiste en contacto conmigo. Y me ofreciste el poder empezar a venderla en una plataforma. ¿Se puede decir? Se puede decir, sí, vale. Puedes decir Amazon, puedes decir nuestra tienda. Vale, pues ya me indicasteis de que teníais algunos productos en Amazon y que podíamos venderla en Amazon. Entonces, bueno, hicimos una prueba durante unos meses, un año o así al principio. Se vendió muy bien, la verdad que tuvimos una rotura de esto en noviembre porque la verdad no pensábamos que se iban a vender tanto y la verdad que es fenomenal. Y ya hace, creo que fueron 4 o 5 meses, más o menos 6 meses, firmamos un leasing ya durante 8 años, si no recuerdo mal, donde ya, bueno, pues va según el rango de ventas y tal, y se están vendiendo muy bien. Y nada, y con ganas de expandirlo comercialmente y que se venda no solo en Amazon, sino en todo tipo de centros comerciales, todo tipo de empresarios que nos vean este vídeo, nos puedan llamar y que sepan que se puede vender en todo tipo de tiendas. Con respecto a la protección del proyecto, María Ángeles, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, para mí es una de las, si no te digo la más importante, yo creo que para mí es la más importante. Es la más importante porque seguramente si yo no protejo y lo patento el producto, no podría estar tranquilamente porque estoy tranquila de que, alguien lo podrá capear, pero tienes medidas legales que puedes tomar, pero si no lo patentas, estás perdido, no puedes hacer nada y además es que pues tu idea vuela. Ya la competencia está ahí. Y decir que gracias a ello tienes monopolio legal, que siempre lo digo, es un monopolio y encima es legal durante 10 años, que eso, fíjate, que otro negocio, que otro empresario puede decir que tiene monopolio legal. O sea, sí. Eso. Es que yo eso sí que lo tenía claro desde el minuto 1, ¿eh? En el minuto 1 que yo dije, necesito esto y no lo encontré en ningún sitio, yo lo miré y no lo encontré en ningún sitio y dije, lo tengo que patentar. O sea, eso sí que es cierto que lo primero que me vino a la cabeza es, tengo que patentar y la primera a quien escribí fue a vosotros, la verdad. Bueno, los primeros y lo único, os escribí a vosotros. Bueno, María Ángeles, y una pregunta más. Para otros inventores que te estén viendo, una inventora de éxito como eres tú, ¿qué consejos les puedes dar? ¿Qué claves puedes decir, tanto como inventor y como en la vida, que te han llevado a este éxito tan rotundo que has tenido? Tenacidad. Da igual lo que te digan, da igual si compartes el invento porque quieras compartirlo con alguien y decirle, se me ha ocurrido esto,
Da igual si te dicen que no vayas que a lo mejor no funciona, que tienes un público muy reducido, da igual. Cree en ti, hazlo, sigue hacia adelante, porque es lo único que va a valer y de verdad que se consigue. Que yo lo he hecho a pesar de que, bueno, de que al principio pudiese haber, pues eso, siempre hay gente que te dice, bueno, yo no lo veo. Lo he tenido siempre claro, hay que ser tenaz, hay que seguir con ello, da igual el tiempo que tardes, no importa. Hay que seguir adelante y hay que seguir siempre probando y siempre insistiendo hasta que lo consiga, y lo conseguirá, estoy segura. Fenomenal, sí. Eso me recuerda a muchas cosas que decimos nosotros, que las claves son la ilusión y la constancia y integrarlas en uno, ¿no? Esa ilusión que tienes el primer día, ser capaz de mantenerla todos los días. Y cuando eso lo consigues, el éxito está garantizado. Yo no tuve ni una duda de nada, aunque me dijesen lo que me dijesen. O sea, a mí sinceramente me decían algo y es que me daba igual. Yo tenía claro que eso era una súper buena idea y que como yo lo había necesitado, lo necesitaban otras personas. Y ya de ahí fue para adelante. Puede tardar más, menos, pero no hay que dejar de... No, hay que seguir, insistir, ser constante y lucharlo, es así. Fenomenal, María Ángeles. Muchísimas gracias. Pues nada, ahora simplemente si quieres agradecer este proyecto a cualquier persona, familiar, amigo, este es tu momento. Bueno, agradecer a las personas que están desde el principio a mi lado, mis amigos, mi familia, a vosotros que creísteis en el proyecto y que me habéis apoyado. Y bueno, y a todos los que me han mostrado la misma ilusión que yo cuando se lo contaba. A todas esas personas. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que seguro que ha sido muchísima inspiración para otros inventores que te estén viendo y una gran oportunidad para muchos inversores y empresarios que te estén viendo también. Así que nada, muchas gracias de verdad y te garantizamos, bueno, ya lo tienes ese éxito, pero vamos, te deseamos un éxito muchísimo mayor y durante muchísimo tiempo. Así que nada, muchas gracias, María Ángeles, y nada, nos vemos en otro. Gracias a vosotros, gracias por creer en mí, muchísimas gracias por la ayuda en este camino en el que hemos emprendido.